amigos televidentes, llegamos al segmento de 15 minutos con el doctor Da Costa y en esta oportunidad, como siempre, para darle información de salud. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, esos dolores crónicos que tenemos que a veces no sabemos cómo tratarlos. Pues hoy vamos a hablar con nuestro doctor de este importante tema. Y le digo desde ya que el doctor Da Costa atiende en la clínica de Arraiján, también atiende en la 24 de diciembre y consultorios Bellavista. Los números de teléfono van a aparecer aquí en pantalla, usted lo va a poder llamar y le va a hacer sus consultas pertinentes. Vamos a hablar de ese tema. Bienvenido, doctor, ¿cómo está el día de hoy? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por, como siempre, aceptar nuestra invitación por acá y hablar de este importante tema, los dolores crónicos, doctor. Empezando por allí vamos a definirlo y a nuestros amigos televidentes allá en casa que se vaya identificando con estos dolores. Bienvenido. Buenos días a todos amigos televidentes. Como dijo aquí Ezequiel, hoy estaremos hablando acerca del dolor crónico. Como es habitual, damos gracias a Papá Dios que nos ha dado la oportunidad de estarnos reunidos aquí en el día de hoy para compartir este tema y que sea para edificación para todos. Doctor, empecemos definiendo qué son esos dolores crónicos. En sí, Ezequiel, dolor crónico ya se define por sí mismo, porque un dolor crónico es un dolor crónico. ¿Y qué es eso de cronicidad? La cronicidad es toda aquella enfermedad o dolor que se presenta más de 3 meses y que no ha podido ser erradicado. Si nuestros televidentes que están ahí y tienen familiares que padecen de dolores crónicos, es ese dolor que está más de 3 meses, va al médico, va a la cita y el dolor no se erradica, toma los medicamentos, va el efecto de los medicamentos, el dolor persiste. Y ya van 3 meses y no cambia la situación, van 6 meses y no cambia la situación. A nosotros aparecen con 3 años, 10 años de dolores. Wow. Mucho tiempo. Sí. Ahora, doctor, para identificar cuál sería un dolor crónico o cuál no. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza y tengo un dolor que es intermitente, a veces me da, a veces no me da, o tengo dolores en las piernas, pero a veces me da porque estoy mucho tiempo de pie, a veces no me da. ¿Cómo identificar qué es un dolor crónico y qué es un dolor que es normal? Correcto. El paciente viene a nuestra consulta y dice que tiene este dolor, como acaba de explicar Ezequiel. Yo le pregunto, ¿cuánto fue por la primera vez que sintió ese dolor? Y comienza a revisar, dice, antes del carnaval, después del carnaval. Las personas mayores dicen, no, doctor, desde que nació mi nieta ahora tiene 7 años, 5 años, 3 años. O dice, no, el año pasado, justamente en el momento que comenzaron la lluvia, después de la lluvia. Entonces nosotros podemos ver que por primera vez se manifestó este dolor y ahí se va y viene, como acaba de explicar Ezequiel. Ese es un dolor crónico. Ese es un dolor crónico. Ahora bien, ¿cómo identificar esos dolores crónicos? Si por ejemplo me da en la espalda, ¿qué tipo de afectación podría yo tener o qué consecuencia podría tener yo con un dolor crónico que a lo mejor no lo trato a tiempo y pasa mucho tiempo esperando, medicándome con diclofenaco, con acetaminofén, soportando los días que me da dolor? ¿Qué pasa, doctor, con ese dolor? Ese dolor puede manifestarse en la cabeza, que pueden ser como migrañas, que migra, que sea otro tema. Como puede ser un dolor localizado, cefaleas en la cabeza. Puede ser dolor en el cuello, estamos hablando como por ejemplo las tortícolis. Puede ser dolor en la espalda, la lumbalgia. Puede ser dolor en la rodilla. En la mayoría dolor en la rodilla. Sobre todo los adultos mayores. Sí, la artritis, la artrosis. Puede ser dolor en las caderas, adulto mayor. La osteoporosis también se manifiesta en forma de dolores. Y esos dolores crónicos que viven tomando los analgésicos antiinflamatorios que has mencionado y la persona no mejora. Bien, esos dolores se califican y se tratan en nuestra clínica con el campo cuántico, a pesar de ser dolor crónico, degenerativo, progresivo. Cuando hay dolor crónico, doctor, ¿siempre va de la mano con una enfermedad o no necesariamente? No siempre, por eso que me sacaste la palabra de la boca. Hay esos dolores que están causa deterioro del sistema
deterioro neuronal, deterioro del tejido, ya sea tejido óseo, tejido cartilágeno, dolor en la rodilla, por ejemplo, por desgaste de la articulación, por deformación de la articulación, la lumbalgia, compresión, la ciática, compresión del nervio, es crónico. Pero este tipo de dolores no es problema para nosotros, porque el campo cuántico lo erradica, porque lo regenera. Hay otros dolores que nosotros llamamos dolor origen por determinar. Porque ¿A qué se refiere con eso? Sí, porque es un dolor que usted no encuentra el origen de ese dolor. La persona va y le hacen demasiados laboratorios, imagenología, rayo X, tomografía, ultrasonido, y no encuentran la causa del dolor. Si no tiene dolor, si no hay razón de tener dolor pélvico, ¿por qué la persona siente tanto dolor pélvico? No hay realmente una inflamación pélvica, pero hay un dolor pélvico. No hay ni estreñimiento, pero hay un dolor pélvico. Dolor del vientre, hay si hay una gastritis, le ponemos campo cuántico y regenera toda la gastritis, desaparece. Hay un dolor estomacal, pero no hay gastritis, no hay ni Helicobacter pylori, pero tiene un dolor allá, no encuentra nada, hay un dolor persistente. Es el tipo de dolores que realmente representa un reto para nosotros y lo curamos, que es el dolor crónico y origen por determinar. Ahora, hablando de los dolores, podríamos decir que también hay dolores que se pueden manifestar de manera psicológica, doctor. Por ejemplo, si una persona fue operada, ya sea de una vesícula o tal vez de otra enfermedad, y allí esa lesión queda reparándose internamente, pero ya después pasan los años y la persona dice, oye, tengo un dolor aquí justamente donde me operaron. Siempre tengo ese dolor. Esos dolores también son fáciles de reparar porque el dolor está localizando y vimos una cicatriz. Nosotros que practicamos la medicina alternativa y practicamos la terapia neural, tenemos como identificación, siempre que un paciente se presenta en nuestro consultorio, preguntamos si tiene una cicatriz de alguna operación vieja. Y el paciente si dice no posee, de todas formas revisamos todo el cuerpo, porque pueden tener cicatrices que el paciente no sabe que tiene esa cicatriz. En este caso que usted dice posoperatorio, casi siempre, si no es en forma de queloide, que presenta después de la operación, que los queloides dan dolores terribles. También ese tipo de dolor es fácil de erradicar. Le ponemos el campo cuántico, las luces pulsadas con frecuencia y va retirando el dolor 1, 2, 3 veces y el dolor se va. Ahora, o le practicamos la terapia neural en la misma, en queloide o la cicatriz. Para hablar del término queloide, si aquellos amigos que ya están en casa no saben qué es la queloide, explíquelo, doctor, por favor. Queloide es esa cicatriz que queda posoperatorio, después que le hacen la operación, queda una deformación que el tejido crece, hace como forma de, como si fuera un caucho que encima, como una línea, como un cable. A veces se presenta afuera y adentro también, otro. Es otro puede tipo dar de afuera y adentro. Exacto. Entonces nosotros aplicamos justamente encima del queloide la terapia neural, que es un compuesto de un analgésico antiinflamatorio, más que todo de anestésico local. Lo diluimos a 5% con solución salina y procedemos a inyectar en el queloide. En esta forma ayuda a desvanecer el queloide o quitar el dolor. Si no cede, le aplicamos el campo cuántico y con el campo cuántico erradicamos el queloide. Doctor, ¿qué pasa con esas personas que a lo mejor tienen dolores crónicos y viven toda su vida con medicamentos? ¿Hay un riesgo de que el medicamento actúe de manera reactiva cuando se hace el procedimiento del campo cuántico? ¿No? No, mira, toda la persona que toma medicamento largo tiempo, todos los medicamentos de farmacia, toda la sustancia que se determina ser medicamento o que tiene un efecto secundario, que al principio el paciente puede no estar viendo ese efecto secundario, pero a la larga se van manifestando. Ahora la pregunta es concreta. Si la interacción de los medicamentos que toma con el campo cuántico hace sinergia. Sí, sinergia positiva en el caso de regeneración del tejido. El paciente no tiene que esperar tanto dolor, tanto tiempo para que vea remisión de los dolores.
Cuando está tomando el medicamento, aplicamos el campo cuántico, mientras los medicamentos hacen su función de quitar dolor y el campo cuántico radica. Esa es una buena pregunta que hay que llevar, por ejemplo, en el campo de las artritis. Las artritis y los desgastes de articulación, mira, cuando aplicamos el campo cuántico, Ezequiel, el crecimiento del cartílago produce dolor. Claro. Entonces, como el crecimiento del cartílago produce dolor, las personas a veces dicen, yo veo y el dolor en vez de bajar sigue igual o aumenta. Y le digo, madre, no dejes de tomar los analgésicos antiinflamatorios. Y otros aún rectan, pero estoy viendo que me está haciendo efecto. Son los analgésicos, no son esas luces que me ponen. Dice, si paras de poner las luces, el dolor se va y vas a tener el cartílago crecido, pero no el tiempo que quiere. Un cartílago no crece en un mes. Okay. Paciencia y tome y vas a ver. ¿Qué le recomendó? Fui recomendado por fulano de tal. Pues es así, no te habló de los dolores que se manifiestan. Dice, no, pues es eso. Si desea, le pongo una inyección que demore 21 días, que lo soporte el dolor, pero sepa, del efecto de la inyección no es la reparación del cartílago, porque toma un mes. Cuando usted termina las terapias y queda perfectamente bien. Ese es en el caso de los desgastes de los cartílagos, porque el crecimiento del cartílago produce dolor. Ahora, en otros dolores no ocurre eso. Cuando se pone en práctica el campo cuántico, que es la especialidad de usted, doctor, ¿qué tan funcional es a la hora de... La gente quiere quitarse el dolor, obviamente, ¿no? Si tienes dolor crónico en una parte de tu cuerpo, tú lo más común que quieres es que se te quite ese dolor. ¿Es eficiente para quitar el dolor? Sí, sí. En algunos casos. En otros toma tiempo. ¿Por qué? Parece que somos médicos, ¿no? El paciente aparece con un dolor agudo. No vas a quitar el campo cuántico con dolor agudo. Pongo un analgésico antiinflamatorio. Pero cuando el dolor es largo tiempo, que siga tomando los medicamentos que está tomando. Y si no toma medicamentos para el dolor, le recomendamos medicamentos para el dolor, mientras trabajamos erradicando la causa del dolor. Porque el campo cuántico, cuando incide en los tejidos, produce regeneración del tejido. Pero a largo plazo. A largo plazo. Eso es importante aclararlo, doctor, porque la gente quiere soluciones rápidas. Correcto. Y en la medicina, ni en la tradicional, ni en la alternativa, las soluciones son rápidas, ¿verdad? La persona padece dolores 10 años y quiere que en un segundo lo quita. Sí, pero ocurre con la terapia neural, ¿no? Las personas vienen como agarradas, los llevan, no pueden caminar, le aplicas la terapia neural y el paciente camina. Pero a los 3 días todavía hay manifestación del dolor. Por supuesto. Entonces hay que explicar, o que volvemos generalmente a repetir. Pero ese es en los dolores que tiene razón precisa, por deterioro óseo, por deterioro celular, por deterioro de la articulación, etcétera, etcétera, que tiene una causa. ¿Qué pasa con esos dolores? Que la persona dice, me duele todo el cuerpo, no específico, le duele todo el cuerpo. ¿Y cómo así le duele todo el cuerpo, padre? Es un ardor, es una quemazón, no específico, no sabe ni siquiera terminar. Es un dolor, doctor, que yo tengo que tomar un analgésico antiinflamatorio, cualquiera que mencione. El paciente toma esto y se calma a las 6 horas otra vez. ¿Y cuánto tiempo estás con ese dolor? Estoy años, doctor, años con ese dolor. Y los especialistas no se dan cuenta, ya me hicieron todos los exámenes, no encuentro. Bien, ahí tenemos 2 variantes. Otra vez a busca de cicatrices. La cicatriz está en la espalda, el dolor le siente por todo el cuerpo. La cicatriz le tiene en la área de cesárea y están dormidos todos los pies. Y dice, siento los pies dormidos. Y la cicatriz que interfiere, hay un órgano nuevo que se le llama intersticio, del cual los chinos en la medicina acupunctúrica le llaman Sanjiao, que es intersticio, cubre debajo de la piel y cubre todos los órganos. Cuando practicamos la terapia neural, casualmente en esta parte de la cicatriz de donde se opera en la piel, queda intersticio también rompido, como es un órgano que pasa como electricidad por todas partes del cuerpo y queda bloqueado ahí la intercomunicación con los órganos. Por eso es importante limpiar todas las cicatrices. Muy interesante, doctor, y nos gustaría tratar más de este tema, pero se nos acabó el tiempo, doctor. Yo creo que es importante mencionar
que cuando los pacientes sientan un dolor crónico, ya sea en la cabeza o en articulación, primero hay que tratarse qué es lo que está ocurriendo y ir a un especialista que está examinando constantemente su cuerpo y por supuesto también estar al tanto con los números de teléfono del doctor Da Costa, que está dispuesto para atenderle. Doctor, algo rapidito que se nos quiera, o se nos escapa de lo que estuvimos hablando, si quieren dar un mensajito para nuestros amigos televidentes rápido. Más que un mensaje, gustaría de cortito contar un caso. Viene del interior un paciente en la espalda con 2 cicatrices de una tuberculosis operada años atrás y sentía dolores raros y fue por todos los sitios y oraron por él y buscó brujos y a dónde no fue ese señor y vino. Y se sienta delante de mí, yo comienzo a pensar y le pregunto si tenía alguna cicatriz. Dice, sí, la operación en la espalda. Volteo la espalda, encuentro la cicatriz y procedo a hacer la terapia neural. Bastó, terminé de hacer, dice, doctor, no tengo ningún dolor. ¡Uy, qué alegría! Me siento diferente. Le dije, en 7 días regreso cuando aparece el dolor. Claro. Apareció en 7 días para cumplir, pero el dolor no apareció. Se fue para el interior y en un mes llamó, dice, doctor, para decir que el dolor de varios años ha desaparecido. Qué bueno. Es importante la cicatriz, importante las cicatrices. Por supuesto, hay que estar velando qué nosotros tenemos ahí, qué tratamiento nos han dado y si hay una cicatriz, pues ya saben que puede ser también producto de ello. Bueno, vamos a continuar después de este cambio comercial con más de Un Nuevo Amanecer. Vámonos al cambio. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Gracias.